Te despiertas y ya estás exhausto. El cuerpo se levanta, pero la mente arrastra cadenas invisibles. El día ni siquiera ha comenzado y todo en ti ya pesa. El pensamiento, el pecho, incluso el silencio. Miras a tu alrededor y todo parece normal. El trabajo te espera. Tu teléfono vibra con exigencias disfrazadas de oportunidades y el mundo te sigue repitiendo: vamos, tú puedes lograrlo. Pero aquí hay una verdad que tal vez nadie te ha dicho. No estás simplemente cansado, estás enfermo. Y la enfermedad no habita solo en ti, está impregnada en toda la sociedad. Ya no hay barrotes, ni gritos, ni castigos evidentes. Pero existe algo mucho más cruel, una forma sutil de esclavitud, el imperativo invisible del rendimiento. Te has transformado en tu propio opresor. Lo que antes era una orden externa, ahora se ha convertido en un susurro constante dentro de tu cabeza. Y ese susurro repite que debes hacer más, ser más, producir más. No te detengas, nunca te detengas. Arthur Schopenhauer, con su lucidez cruda, podría describir esta trampa con su habitual pesimismo certero. Creemos ser libres, pero en realidad estamos más atrapados que nunca. Atrapados en la idea de que cada segundo debe ser útil, que cada acción debe generar un resultado, que cada respiración debe justificar su existencia. Y si fallas, si frenas, si descansas, inmediatamente crees que has perdido tu valor. La positividad se ha convertido en veneno. La libertad en cadenas. La capacidad de hacer de todo en la condena de no poder detenerte jamás. Te sientes culpable cuando no produces, ansioso cuando no contestas mensajes, frustrado cuando no cumples tus propias metas, incluso cuando nadie te lo exige. Esto no es solo estrés, no es simple cansancio, es agotamiento, pero no un agotamiento que se cure con un fin de semana de descanso. Es un agotamiento existencial. Te vacía por dentro mientras sostienes una apariencia de normalidad por fuera. Y si todo esto te resulta familiar, no es casualidad. Es porque ya estás dentro del sistema, y el sistema quiere que creas que esto es normal, pero no lo es. Este mensaje no es para que produzcas más, es para que despiertes, porque quizá por primera vez alguien te dice: no eres débil, solo estás intentando sobrevivir en una sociedad que enferma precisamente a los que tratan de ser fuertes todo el tiempo. Respira hondo. Vamos a hablar de esto. Y no estás solo. Durante siglos, el poder se ejercía a través del grito. Existían cárceles, fábricas, cuarteles, manicomios. Las órdenes eran claras. Siéntate, obedece, calla. Michel Foucault llamó a esto la sociedad disciplinaria. La lógica era simple. Alguien mandaba, tú cumplías. Había un no puedes constante, vigilándote, podándote, moldeando tus movimientos. Pero ese mundo de prohibiciones visibles está desvaneciéndose. Ha sido reemplazado por algo mucho más sofisticado y mucho más cruel. Hoy, casi nadie te dice que no puedes. Al contrario, todo te empuja a creer que puedes con todo. Te repiten que eres libre, que tu potencial es infinito, que solo depende de tu esfuerzo, tu enfoque, tu disciplina. Y aunque este discurso parece optimista, esconde una trampa mucho más venenosa, porque cuando todo recae sobre tus hombros, cada fracaso se convierte exclusivamente en tu culpa. Esa es la esencia de la nueva sociedad de rendimiento en la que vivimos. La prisión ya no tiene muros, tiene objetivos. El castigo no es físico, es psicológico. Y quien te exige, eres tú. Te has convertido en un empresario de ti mismo. Schopenhauer lo intuiría con su mirada lúcida sobre el deseo inagotable del ser humano. El querer permanente, el impulso que nunca se sacia. Siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar,
Siempre hay algo que alcanzar. Es una carrera infinita, sin línea de llegada, sin tregua, sin descanso verdadero. Incluso el ocio se ha convertido en una tarea. Leer es bueno, pero ahora hay que leer para obtener resultados. Meditar es aceptable, si sirve para rendir más. El ejercicio es obligatorio. El sueño se calcula, se mide, se optimiza. Descansar ya no es descanso. Es solo preparación para producir mejor mañana. Ya no vives, te administras. Eres gestor de tu propio agotamiento. Y cuando fallas, cuando te congelas, cuando te enfermas o simplemente ya no puedes más, te culpas. Porque nadie te prohibió nada, ¿verdad? Tenías libertad. Solo hacía falta esforzarte un poco más. Ahí reside lo más perverso. El nuevo tipo de opresión consiste en hacerte creer que te estás oprimiendo a ti mismo voluntariamente. El control ha mutado. Ya no es el jefe externo. Ahora vive dentro de tu cabeza. Te has convertido en el vigilante de tu propia prisión. El muro es invisible, pero sigue ahí, construido de expectativas, métricas, productividad y autoexigencia. Y romper ese muro es aún más difícil, porque ya no sabes dónde termina el sistema y dónde empiezas tú. Y si todo esto te está quebrando por dentro, es porque hay algo profundamente enfermo en este modelo. No es natural vivir en guerra constante contigo mismo. Esta lucha silenciosa deja heridas en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma. Y es precisamente de este agotamiento del que debemos hablar ahora, porque el enemigo no está fuera, habita dentro de ti y se alimenta de algo que parece inofensivo, el exceso de positividad. Aprendiste a sonreír mientras te desmoronabas por dentro, a decir que todo está bien mientras por dentro todo gritaba por una tregua, a mantener una fachada de control, de eficiencia, de entusiasmo, aun cuando todo dentro de ti pedía detenerse. ¿Por qué lo haces? Porque vivimos en un nuevo tipo de violencia, una violencia que no golpea, ni grita, ni ordena, seduce, invita, motiva. Es la violencia de la positividad. Schopenhauer, que comprendía el deseo humano como una fuente interminable de sufrimiento, vería en esto la trampa perfecta de la voluntad moderna. Ya no hay prohibiciones. Ahora solo existen estímulos constantes que te empujan a querer más, hacer más, ser más. Lo que enferma no es el no puedes, es el sí puedes. Lo que te corroe no es la opresión clásica, sino el exceso de estímulos, el exceso de supuesta libertad, el exceso de demandas disfrazadas de oportunidades. El mandato actual es sonreír siempre, producir siempre, optimizarlo todo, ser feliz a toda costa. Pero este exceso tiene un costo brutal. La depresión, el trastorno de atención, la ansiedad, el agotamiento crónico, ya no son fallos personales, son síntomas sociales. Son las respuestas inevitables de un organismo que no puede sostener eternamente la presión de un rendimiento sin fin. Y lo más retorcido es que ya ni siquiera te ves como víctima. Te culpas. Hoy no fuiste productivo. Culpa tuya. ¿Estás desmotivado? Culpa tuya. ¿No lograste enfocarte? ¿No cumpliste tu rutina de meditación? ¿No hiciste yoga? ¿No hiciste el nuevo curso de productividad? Siempre es tu culpa. Así es como la positividad te enferma, porque no admite límites, no acepta el fracaso, la tristeza, la pausa o la lentitud. Y cuanto más tratas de ajustarte a ese ideal artificial de productividad feliz, más te vas desdibujando. Te transformas en una caricatura de ti mismo. Por fuera motivación, por dentro vacío. La positividad se ha convertido en un mandato incuestionable. A cada instante, te bombardean con frases como «cree en ti mismo», «solo tienes que desearlo», «sé tu mejor versión». En apariencia son palabras inofensivas, incluso alentadoras, pero el efecto es otro. Jamás te sientes suficiente. Siempre crees que podrías haber hecho más.
Nunca te permites descansar del todo, porque siempre hay algo pendiente, algo por optimizar, algo que corregir. Vives rodeado de objetivos, de métricas, de comparaciones continuas, en las redes, en el trabajo, incluso en tus espacios de ocio. Y este aluvión constante de estímulos no te fortalece, te desgasta. Es como estar atrapado en una cinta de correr que nunca deja de acelerar. Y lo peor de todo es que has llegado a creer que fuiste tú quien encendió esa máquina. Pero no naciste así. Nadie vino al mundo para vivir en este estado permanente de alerta y autoexigencia. Este modelo fue fabricado, diseñado para vaciarte lentamente. Porque detrás de toda esta velocidad, detrás de todo este frenesí, hay algo mucho más profundo que se ha ido enterrando. Algo a lo que ya casi no sabes cómo regresar. Y de eso vamos a hablar ahora. Porque hay una parte de ti que está muriendo ahogada. Una parte olvidada, desplazada, desvalorizada. Y quizás sea la única capaz de devolverte la sanación. Es hora de hablar del silencio, del aburrimiento, de todo aquello que has dejado de permitir en tu vida. ¿Has notado cómo, en los últimos años, todo a tu alrededor se ha transformado en una especie de plan de mejora continua? Ya no eres simplemente una persona, te has convertido en un proyecto, en una inversión, en una marca personal, alguien obligado a desarrollarse, a venderse, a reinventarse constantemente. No porque lo desees, sino porque si no lo haces, el mundo te excluye, te borra, te llama irrelevante, anticuado, fracasado. Y aquí está lo más perverso. Esta presión ya no proviene de un jefe, de un estado, de una autoridad visible. Brota desde dentro de ti. Te has transformado en tu propio producto. Y más allá de eso, en tu propio verdugo. Schopenhauer, que entendía como pocos la naturaleza insaciable de la voluntad humana, lo llamaría explotación de uno mismo. Ya no necesitas un amo que te vigile. Eres tú quien se exige, quien se controla, quien se castiga. La productividad se ha convertido en la nueva obediencia. Crees estar al mando de tu vida porque tienes libertad de elegir, de crear, de innovar, de perseguir tus sueños. Pero nadie te advirtió que esa libertad es un espejismo, porque todos los caminos llevan al mismo sitio: más trabajo, más exigencias, más velocidad, más desgaste. Incluso lo que antes era refugio ahora es un apéndice del rendimiento. El cuerpo se ha convertido en una máquina a optimizar. La mente, en un instrumento para alcanzar metas. Las relaciones se han vuelto estrategias de networking. La espiritualidad se ha transformado en sesiones de coaching. El descanso es solo una carga de energía para producir otra vez. Incluso tu tiempo libre es analizado, monetizado, maximizado. Eres una empresa, y el único empleado de esa empresa eres tú. Pero nadie puede sostener esto durante demasiado tiempo, y lo estás sintiendo. El colapso ya no es solo físico, es existencial. Estás presente en todas partes, excepto en ti mismo, siempre funcionando, pero sin vivir realmente. Y, en lo más profundo, lo sabes. Cuanto más intentas encajar en ese ideal de éxito, más ajeno te vuelves a tu propia esencia. Aquí surge una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Qué has perdido en este camino? ¿Qué quedó en el camino mientras perseguías la perfección diaria? ¿Qué fue silenciado? ¿Qué fue relegado al olvido? Hay una parte de ti que tal vez ni recuerde cómo es existir sin tener que justificar tu existencia permanentemente. Y de eso hablaremos ahora, de ese espacio olvidado, del silencio que evitas, del aburrimiento que te incomoda, de la contemplación, esa capacidad rara y casi extinguida que quizás sea lo único que ahora necesitas recuperar. Porque no naciste para ser un engranaje.
Naciste para sentir, para ser, para simplemente existir. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente no hacer nada? No planear, no responder, no consumir, no justificarte. Solo estar, respirar, sentir el paso del tiempo sin la angustia de estar desperdiciándolo. Tal vez ni siquiera recuerdes cómo hacerlo, y no es tu culpa. Te han entrenado para estar siempre activo, siempre disponible, siempre conectado. Cualquier instante de pausa es rápidamente invadido por una notificación, una nueva tarea, un video corto, un contenido motivacional, un primero resuelvo esto y luego descanso. El ocio se ha vuelto un desperdicio, el silencio, una incomodidad, el aburrimiento, un enemigo que hay que exterminar. Pero déjame decirte algo que casi nadie te dice. El aburrimiento profundo no es un vacío, es una puerta. Schopenhauer comprendería esta idea mejor que nadie, porque fue en ese vacío, en ese desierto interior, donde nacieron la filosofía, el arte y la espiritualidad. El aburrimiento, ese que incomoda, ese que no tiene prisa, ese que te obliga a mirar hacia adentro, abre el espacio para la contemplación. Y es precisamente la contemplación la que te devuelve a tu humanidad. Hoy, sin embargo, vivimos atrapados en una atención fragmentada. Saltamos de estímulo en estímulo como animales en constante alerta. El multitasking ya no es una habilidad, es un reflejo de supervivencia. Miras un video mientras respondes mensajes, mientras piensas en la reunión de mañana, mientras te culpas por no estar haciendo más. El presente se ha vuelto insoportable. Y esta hiperactividad mental tiene un precio altísimo. Te roba la profundidad, la conexión con el mundo, con los demás y contigo mismo. Te acostumbras a consumir todo en la superficie, incluso tus propias emociones. Sientes, pero no profundizas. Reflexionas, pero no te detienes. Vives, pero no habitas tu propia vida. Por eso estás cansado aunque duermas, ansioso aunque estés en silencio, desconectado incluso rodeado de gente, porque tu alma ha sido entrenada para correr, pero ha olvidado cómo detenerse. Y detenerse no es debilidad. Detenerse es volver a encontrarte. Es en el silencio donde escuchas lo que la prisa esconde. Es en la pausa donde comprendes cuán herido estás. Es en el vacío donde redescubres quién eres, sin todas esas capas de productividad impuestas sobre ti. Pero este regreso al ser exige valentía. Valentía para desacelerar. Valentía para soportar la incomodidad de no tener nada que hacer. Valentía para sostener el vacío hasta que se vuelva fértil. Y, sobre todo, valentía para decir no al mandato del rendimiento. Y aquí entramos en uno de los puntos más revolucionarios del pensamiento de Schopenhauer, aunque pocos se atrevan a verlo así. Un concepto que puede sonar extraño al principio, pero que tal vez contenga la única salida real a esta crisis que estamos viviendo. La libertad del no poder. Durante toda tu vida te han enseñado que la libertad consiste en poder hacerlo todo, que cuantas más opciones tengas, más libre eres, que la vida ideal es aquella llena de logros, de movimiento, de decisiones autónomas. Pero lo que nadie te explicó es que este exceso de poder, de elección, de iniciativa, también es una prisión, quizás la más disfrazada y peligrosa de todas. La lógica social es simple. Si no estás haciendo algo, estás desperdiciando la vida. Todo debe tener un propósito, una utilidad, un resultado. Incluso el descanso necesita justificar su existencia como recuperación de energía. Incluso el silencio debe venderse como estrategia de autocuidado. Todo debe tener sentido.
Todo debe ser rentable. Todo debe producir algo. Pero Schopenhauer nos ofrece una idea radical. La verdadera libertad empieza cuando recuperas el derecho a no hacer, a no actuar, a no querer, a no ser útil, a simplemente no poder. Y sí, suena contraintuitivo. Hemos pasado la vida entera buscando el poder hacer, poder viajar, poder producir, poder decidir, poder alcanzar. Pero el poder hacer se ha convertido en una obligación. Puedes, por tanto, debes. ¿Y si no quiero? ¿Y si no puedo? ¿Y si simplemente estoy agotado? La respuesta que recibes de la sociedad es brutalmente clara. Has fracasado. Porque en este modelo no hay espacio para la vulnerabilidad. No existe el permiso para el número. Todo lo que no encaja en la lógica de la acción y el crecimiento es interpretado como debilidad, como pereza, como fallo. Pero ¿y si justo ahí, en ese espacio del rechazo, habita la verdadera fuerza? Decir no es un acto de poder. Rechazar el exceso, la prisa, la sobrecarga, es un gesto de resistencia. No querer mejorar todo el tiempo, no aceptar cada oportunidad, no seguir todos los consejos, no responder cada llamada, decirle no al mundo para poder decirte sí a ti mismo. Este no poder es revolucionario. Rompe la lógica de la productividad infinita. Destruye el mito de ser siempre el mejor. Le devuelve al ser humano lo que le fue arrebatado, el derecho a existir sin tener que demostrar constantemente su valor. Y cuando te permites ese no, algo empieza a transformarse dentro de ti. La ansiedad comienza a disolverse en silencio. La culpa se diluye en presencia. La prisa se convierte en respiración profunda. Ya no necesitas correr detrás de ti mismo porque, de repente, estás aquí, completo, presente, ahora. Pero no te engañes, esta libertad no es cómoda, exige enfrentamiento, te obliga a mirar el vacío a los ojos y decir, acepto no ser todo, acepto no hacerlo todo, acepto simplemente ser. Y esto va en contra de todo lo que has aprendido hasta ahora. Por eso tantos terminan enfermos al intentar liberarse, sin darse cuenta de que solo están cambiando un conjunto de cadenas por otro. El verdadero desafío no es hacer más, es poder detenerse, es saber soltar, saber decir, basta. Pero cuando comienzas a ver el no como liberación, algo que estaba oculto empieza a revelarse. Surge una claridad que el ruido había tapado, una fortaleza que no viene de superar, sino de rendirse, una paz que solo aparece cuando dejas de luchar contra ti mismo. Y aquí es donde llegamos a la verdad más profunda de todo esto. Esa que quizás ya has sentido sin saber cómo nombrarla. El agotamiento que estás experimentando no es simplemente cansancio. Es el síntoma de un modo de vida que ha fracasado. Es un grito de auxilio de tu alma. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está gritando. Quizá en silencio, quizá ahogado, pero está gritando. Porque, aunque sea de forma difusa, intuyes que algo está profundamente mal en la forma en la que estamos viviendo. Y quiero decírtelo sin rodeos. Lo que sientes no es debilidad, no es incapacidad, no es falta de fuerza mental. Es la respuesta natural a un sistema que exige lo imposible y condena como fracaso a quien no puede sostenerlo. No estás fallando porque estás agotado. Estás exhausto porque te han empujado a un modelo de vida que exprime hasta última gota de tu energía emocional, psicológica y espiritual. Este modelo ha convertido a cada individuo en una máquina de producción, en un escaparate de rendimiento, en un avatar de éxito permanente.
Y en esta carrera frenética hacia un ideal de logros inalcanzable, lo que se pierde es lo más valioso, el sentido. Schopenhauer lo habría comprendido con su pesimismo lúcido. El agotamiento no es una excepción, no es un error individual, es el síntoma más evidente de una crisis existencial colectiva. No es el colapso de unos pocos débiles o desorganizados. Es el colapso de toda una lógica social basada en la autoexplotación, en el culto a la eficiencia, en el desprecio por el silencio, el ocio y la vida interior. No estás solo. Ese dolor que cargas, ese cansancio que no se disipa, ese vacío que sientes incluso cuando aparentemente todo debería estar bien, no es tu culpa. Es el grito de tu cuerpo y de tu alma pidiendo otro ritmo, otra mirada, otra manera de habitar el mundo. Y ese camino comienza con una elección tan simple como poderosa: negarte a seguir viviendo así. Quizás todavía no sepas cómo salir de este laberinto. Quizás todo lo que has escuchado aquí ha tocado algo muy profundo dentro de ti, pero no sabes qué hacer con esa sensación. Está bien. El primer paso no es actuar. El primer paso es reconocer. Es sentir. Es permitirte mirar hacia adentro sin filtros, sin defensas, sin justificaciones. Y si te has identificado con todo esto, si el mensaje ha hablado a una parte de ti que ni siquiera sabías que necesitaba ser escuchada, quiero pedirte algo. Expresa lo que sientes. Compártelo. Dilo. Porque cuando nos reconocemos, comienza la verdadera sanación. Sigue explorando. Sigue reflexionando. La transformación no ocurre de golpe. Se da por capas, por conversaciones, por momentos de lucidez que se acumulan hasta que un día despiertas diferente, más completo, más consciente, más libre.